Ahora sí, vamos a ir a Mateo capítulo 23. Versículo 16. Y por ahora solamente vamos a leer hasta el 22. Hoy vamos a meter varios versículos, porque si bien son muchos, podemos resumir bastante esta sección, porque es todo un solo tema. Eh, Mateo 23 del 16 al 22 vamos a leer. Dice así: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita, y el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Continuamos con eh, los ayes. ¿Se acuerdan? Habíamos empezado hace 2 semanas. Se llamaba la enseñanza Ay de vosotros, ¿no? Y esta se va a llamar Ay de vosotros parte 2 porque es todo parte de la misma. Y la de la semana que viene parte 3. Así que continuamos con estas expresiones, este ay del Señor Jesús que se conoce como los ayes de Jesús hacia los fariseos. ¿Quién recuerda cuál era la principal acusación del Señor hacia ellos? ¿Qué les decía? Ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Cuál era la palabra que seguía? Hipócritas, exactamente. Esa era la acusación, esa es la acusación de absolutamente todos estos ayes del Señor Jesús hacia los fariseos. La hipocresía de ellos, ¿no? 3 ayes vimos la semana pasada, y en los 3 les decía lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y ahora, si bien el tema sigue siendo la hipocresía de ellos, cambia el Señor una pequeña frase, cambia la forma de decirlo sin dejar de acusarlos de lo mismo, ¿no? Les dice, versículo 16, hay de vosotros guías ciegos, les dice esta vez. ¿Por qué les dice guías ciegos? Bueno, la ceguera es uno de los males que afecta a algunas personas, ¿no? Y es creo una de las peores. Creo que si uno pudiera elegir entre todas las peores enfermedades, la que nadie quiere tener es la ceguera, ¿no? Decir, ¿qué preferís, ser ciego o perder un brazo? Y yo, la verdad que prefiero perder un brazo, pero perder la vista no, perder el olfato o la vista no, prefiero perder el olfato, perder el tacto o no, ninguno supera a la vista. Todos queremos ver, todos tenemos la necesidad de ver, porque a través de la vista, precisamente, evitamos los obstáculos, podemos saber qué peligros hay alrededor, podemos disfrutar de las maravillas que el Señor creó, ¿no? Entonces, es una de las afecciones más crueles que hay, realmente más feas que hay para el ser humano. Y si hay algo peor que no ver, es no ver y encima ser guiado por alguien que dice que ve y que es un mentiroso y que tampoco ve, al igual que nosotros. El Señor Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al pozo, ¿no? Y por eso el Señor les dice, no les dice a los fariseos ciegos, sino que les dice guías ciegos. ¿Y por qué les dice guías? Porque ellos tenían la luz de la palabra de Dios a su disposición, pero no la querían ver, no la querían usar esa luz. Saben ustedes que nosotros lo que vemos alrededor, miren las cosas que tienen alrededor, miren la ventana, miren la pared, miren el celular, lo que ustedes están viendo, en realidad nuestro ojo no tiene la capacidad de ver la pared. Nuestro ojo lo que capta es el efecto que causa la luz rebotando contra la pared, y así podemos distinguir los colores. La luz que refracta acá en esta madera me indica, de acuerdo a la forma que tiene la madera, las pigmentaciones que tiene, que me muestra que esto es marrón. Pero si apagamos la luz y es de noche y no hay una sola luz, nuestro ojo no puede hacer absolutamente nada. Por más que el ojo esté sano, si no hay luz, el ojo no puede hacer nada, no sirve de nada el ojo. Necesita sí o sí a la luz.
Y la palabra de Dios es la luz de Dios para nuestras vidas. A través de la palabra de Dios estudiamos y vemos lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Eso lo explicamos en su tiempo, de que a la noche no andaban con reflectores porque no tenían en aquel tiempo, pero andaban con antorchas alumbrando sus pies. No podían alumbrar mucho más allá, no sabían qué había, qué peligros había a lo lejos, pero sabían que sus pies estaban firmes. Iban alumbrando sus pies mientras caminaban. Bueno, la palabra de Dios no nos dice cómo vamos a estar seguros de acá a 10 años, pero sí día a día, si la encendemos a la palabra de Dios, la leemos, nos va alumbrando el día a día, nos va alumbrando el camino que seguimos. Estos hombres, así como vimos hace 2 semanas, el Señor les decía, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entran ustedes al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. ¿Por qué les decía esto? Porque ellos tenían la llave. ¿Cuál era la llave? El conocimiento de la palabra de Dios, pero la gente no sabía leer, ellos sabían leer nomás. Acá lo dice, pero de otra manera. Hay de ustedes guías ciegos, tienen la capacidad de ver, tienen la luz de Dios en la palabra de Dios, y se ponen a guiar a otra gente sin la palabra de Dios. ¿La guiaban con qué? Con sus costumbres, con sus creencias, con sus formas, con lo que ellos pensaban. Dice Primera de Juan 1.5 que Dios es, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que dice? Dios es luz, su palabra es la luz de nuestra vida. Cuando el pastor predica acá o le enseña personalmente a alguien, ¿qué está haciendo? Le está impartiendo luz. Cuando un predicador se para acá, ¿qué hace? Imparte luz. ¿Y solamente es tarea del que predica impartir luz? No, en Mateo 5:14, ¿qué nos dice el Señor? Vosotros, ¿a quién? A todos los cristianos. Vosotros, ustedes son la luz del mundo. Nosotros fuimos iluminados por la luz de Dios, pero el mundo no lee la palabra de Dios, no tiene posibilidad de ver esa luz, así que ¿cuál es la luz que va a ver? Al cristiano, el testimonio del cristiano, la vida del cristiano. Entonces nosotros somos la luz del mundo. Es obligación, no es opcional, no es optativo. Es obligación del cristiano irradiar la luz de Cristo, ser luz en el mundo. ¿Y por qué no solamente les dice ciegos, sino que les dice guías, ¿no? Porque no solamente eran hipócritas en su forma de vivir, sino que encima enseñaban mal, enseñaban a vivir mal como ellos vivían. Recordemos la acusación del Señor que les dijo antes, ¿no? En el versículo anterior le dice, porque una vez que ustedes logran conseguir un prosélito, dice, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes, con la cantidad de normas y regulaciones y porquerías que se les ocurrían a ellos y las ponían como si fueran mandamiento de Dios. ¿Qué termina pasando? Se termina pervirtiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Leamos el versículo 16 y 17 rápidamente. Dice, hay de vosotros ciegos, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? ¿Se acuerdan? Tontos, necios, sonso, eso significa. Incapaces de pensar, eso quiere decir. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Fíjense que otra cosa, esto es que leemos acá, es otra de esas cosas que vimos hace 2 semanas también, de que si no fuera porque Jesús las acusa acá, no nos habríamos enterado nunca. Hay escritos antiguos de los fariseos, hay historia de los fariseos fuera de la Biblia, pero si no fuera porque el Señor hace estas acusaciones, no nos enteraríamos de estas prácticas que ellos tenían, estas cosas que hacían. Fíjense la frase que usaban, dice, si alguno jura, dice, por el templo, no pasa nada, pero si uno jura por el oro del templo, entonces sí es deudor. ¿Qué quiere decir esto? Esto que hacían ellos era una trampa que hacían para no cumplir sus promesas. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, para que se entienda, decían, se comprometían a algo, o decían, bueno, voy a ayudarme a llevar estos muebles hasta la otra casa, no, pero vos después no me vas a ayudar a mí. Bueno, yo te juro por el templo del Señor que yo mañana te voy a ayudar a vos. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Te lo juro por el templo de Dios, qué cosa. Y al día siguiente, cuando venía el otro a reclamarle, che, pero me dijiste que me ibas a ayudar o me debes esta plata. No, no, yo no te juré por el oro del templo. Yo te juré por el templo, no es válida mi juramento. ¿Saben lo que hacían? Era literalmente, ¿se acuerdan del juego que hacíamos cuando éramos chicos? Le decía, vos me dijiste que ibas a jugar conmigo. No, porque yo tenía los pies cruzados. No, porque yo crucé los dedos atrás mío. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es exactamente la trampa que usaban. Una ridiculez de niños. Cambiaban, usaban frases así como para tratar de decir que no estaba. No, no, como no lo dije de esta forma,
en realidad no es válida. ¿Y saben qué hacían ahí? Se autoengañaban. Ellos trataban de convencer a los demás de que no, sí, en realidad el juramento correcto, claro, como los otros no sabían, dicen, no, el juramento correcto es por el oro del templo. Pero como yo no juré por el oro del templo, no es válido el juramento que hice. Era una forma, era una trampa, una forma, y encima enseñaban a sus prosélitos, les enseñaban estas trampas para mentir y engañar. Versículo 18 dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y me encanta al final cuando dice, leemos lo siguiente. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, ¿quién habitaba el templo de Dios? Dios. Y el que jura por el cielo, cuando dice te lo juro por el cielo, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por aquel que está sentado en el trono de Dios. O sea, no hay escapatoria. Todo le pertenece al Señor. No había una escapatoria. Esa trampa que ellos decían que hacían. Ellos se autojustificaban, se autoengañaban, tratando de zafarse de esas promesas, de esos juramentos, de esas deudas. Pero lo cierto es que no tenían ninguna validez. Eran cosas que se habían inventado ellos solos. No había escapatoria porque absolutamente todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y el Señor había enseñado acerca de esto. ¿Recuerdan? Mateo, rápidamente vamos, Mateo capítulo 5. Ya enseñó acerca de esto el Señor. ¿En dónde? En el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 33. Hace mucho tuvimos esta enseñanza. Dice Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ¿ven? Ya lo había dicho esto ante él, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, y el no, que sea un no. Porque lo que es más que esto, lo que está aparte de esto, de mal procede. Fíjense si no procedía de mal que con los juramentos, hacerlo de una manera, hacerlo de otra. Siempre, toda la vida escuché que no, que hay que jurar de cierta manera, que hay que hacer así, que hay que cruzar los dedos, que no hay que cruzar los dedos. Son sonceras que se inventó el hombre para tener una excusa, para no cumplir lo que cosa. Pero delante del Señor, esas excusas no sirven absolutamente de nada. Si lo tuviéramos que pasar al día de hoy en día es como que en la iglesia cristiana se está muy entendido que no hay que jurar. Nunca he visto a cristianos diciendo te lo juro, porque es como que de entrada el cristiano entiende que no hay que jurar. Pero la enseñanza principal de esto está en el autoengaño que ellos hacían. Y el cristiano de hoy, ¿ustedes creen que se autoengaña de alguna manera? Por supuesto que sí, hay autoengaños. De hecho lo hemos visto acá. ¿Saben en qué nos autoengañamos muchas veces de esta misma forma? En la oración. ¿Se acuerdan cuando hablé de la oración de Jabes? ¿Sí? Que salió uno diciendo que, como en la Biblia decía, la oración, Jabes oró, oh Jehová, si en verdad me bendijeres, si ensancharas mi territorio, si no sé qué. Bueno, entonces hizo un libro con eso y de golpe todos los cristianos sonsos, leímos el libro y empezamos a orar de esa forma. Y ahí salían publicaciones de no, tenés que orar así, como oró Jabe en ese orden, así contesta Dios. Y nos lo creímos. Mucha gente se lo creyó, no eran pocos. Ese libro fue muy vendido. Luego sale Benny Hinn diciendo, no tenés que orar al Padre ni al Hijo, tenés que orarle al Espíritu Santo. Otro libro grandote que también me lo leí todo. Buenos días, Espíritu Santo. Y claro, en el momento, es verdad, el Espíritu nos acompaña. Pero es antibíblico. Jesucristo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y dice, el Padre Nuestro, la oración modelo es el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración es al Padre, no al Espíritu Santo. No hay nadie en la Biblia nunca orando al Espíritu Santo. Pero todos nos creímos que la forma correcta de orar en realidad era hablar con el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí como que se crearon un Dios aparte. Un Dios que no está en la Biblia, que es orarle al Espíritu Santo. Después que salió que no, tenés que orar, claro, más cristiano, ojo, esta es más cristiana, ¿no? En realidad vos cuando orás, vos como orás para vos, las cosas que vos pedís no son para la gloria de Dios. Entonces todo lo que tenés que pedir tiene que ser para la gloria de Dios.
Entonces, claro, Señor, yo te pido que me des un auto para que yo lo pueda usar para la gloria tuya, para llevar gente a la iglesia. Y es como que tratamos de manipular la situación con frases modificadas. ¿Y qué estamos haciendo? Nos autoengañamos. Igual que hacían los fariseos. En vez de con el juramento, nosotros lo hacemos con las oraciones, ¿no? Versículo 23, continuamos. Ahí viene, vamos a ver el segundo y el último ay de este día. Y este es un tema que hace mucho que dije, voy a tratar de no mencionarlo, yo le decía al pastor, pero es un tema que está en la Biblia y hoy nos toca estudiarlo, así que me va a tocar hablar tal cual como es. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos que nuevamente al principio el Señor les vuelve a decir, hay de vosotros escribas y fariseos, nuevamente vuelve a la misma acusación. ¿Cuál es? Hipócritas, ¿sí? Que recordemos que era hipócritas. Actores, ¿sí? Fingidores, simuladores. Fíjense que este es uno de los versículos más aclamados o uno de los versículos favoritos de los que yo le llamo los detractores del diezmo, ¿no? Siempre hay en las iglesias gente que cree en el diezmo y gente que no cree en el diezmo. Y este es un versículo muy usado para decir, no, no, ves que el Señor decía estaba en contra del diezmo. Bueno, obviamente esa no es la enseñanza. Hay muchos que consideran que la enseñanza principal de este versículo es que diezmar es de hipócritas, porque él les dice, fíjense, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo, ¿no? Como que diezmar es de hipócritas, ¿no? Otros razonan así, como los fariseos diezmaban estrictamente, entonces ser estricto con el diezmo es una actitud farisea, es una actitud hipócrita. He escuchado muchos que piensan así. Bueno, si alguno cree así, lamento decirle que no es ni remotamente esa la enseñanza que Dios quería dar en este versículo. Ni siquiera trata acerca del diezmo plenamente. Si bien lo menciona, pero vamos a ver que no se trata de eso. ¿Por qué los fariseos? Es importante entender esto. Fíjense que le dice diezman la menta y el eneldo. O sea, literalmente yuyitos que crecen en el patio, ¿no? ¿Por qué eran tan estrictos? ¿Saben por qué eran tan estrictos? Los fariseos, recordemos que son descendientes, ¿no?, de los judíos que vinieron de el último gran castigo que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿A dónde fue el último gran castigo que les dio? En Babilonia, ¿no? Cuando fueron deportados durante 70 años a Babilonia. Y ese último gran castigo que el Señor les dio, les dejó varias lecciones muy, muy bien aprendidas. La primera de ellas es la idolatría. ¿Sí? Cuando leemos, leyeron, alguno no leyó el Antiguo Testamento entero. Si, el que leyó el Antiguo Testamento, no entero, pero sí por lo menos hasta Crónicas, ¿no? o hasta Segunda de Reyes, cuando ves todo lo que pasó con los reyes, ¿no? Cuando lees desde el principio, o desde la ley de Moisés hasta el final de los reinados, ves que el problema principal, una y otra vez, ¿cuál era? La idolatría. Todo el tiempo la idolatría. Era una cosa impresionante. Al punto que en el libro de Jueces, los mismos sacerdotes del templo se iban del templo porque, ¿qué pasaba? Nadie era fiel a Dios. Muchos creen que en este tiempo es algo moderno, decir, no, que la ofrenda y el diezmo es una estafa. En el Antiguo Testamento también muchos predicaban esto, de que no había que diezmar, que no había que ofrendar. Y los mismos sacerdotes del templo se tenían que ir a hacer labores al campo o a otros lados porque nadie diezmaba, porque Dios había dejado un orden ahí para que sean sustentados los levitas, pero como nadie lo cumplía, ¿qué pasaba? Y tenían que alimentar a su familia. Así que los más honestos se iban a trabajar al campo y los más deshonestos se iban a servir a otros dioses como sacerdotes de otro coso. Y en el libro de Jueces vemos un caso así, ¿no? Bien, entonces,
Dos cosas que aprendieron muy bien con esto fue el tema de la idolatría. En el Nuevo Testamento nunca vas a ver un fariseo, ninguno, postrarse ante una imagen como lo hacían antes. Era algo que despreciaban totalmente. Hay escritos de los fariseos ridiculizando y mostrando lo ridículo que era postrarse ante las estatuas. Eso lo entendieron perfectamente. La deportación a Babilonia se los encendió, perdón, se los enseñó a fuego. Ahora, otra cosa que aprendieron muy bien, que también no estaban cumpliendo después de la deportación de Babilonia, no estaban cumpliendo, es el tema del diezmo. Y por eso el Señor les manda por medio del profeta Malaquías, vamos rápidamente ahí, un libro atrás, Malaquías, justo el último libro del Antiguo Testamento, y leemos rápidamente en el capítulo 3, Malaquías, atrás de Mateo está. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, dice, se los leo yo rápidamente: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Todo esto que está diciendo son consecuencias de cumplir el Señor en el diezmo y ofrenda, ¿no? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo, este pasaje, no está por nada al final, justo en la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue un mensaje clave que Dios les mandó, y para la época, 300, 400 años después, cuando estaban los fariseos, estos dos temas se quedaron grabados a fuego en su mente. No a la idolatría y el diezmo y las ofrendas. Esto fue una palabra muy fuerte que se les quedó a ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Si estaban cumpliendo con lo que Dios les mandó, el problema y lo que el Señor les reclama es el por qué diezmaban. ¿Con qué actitud lo hacían? Saben que ellos diezmaban creyendo, ellos creían que le estaban, que le estaban pagando a Dios, que le estaban cumpliendo a Dios. Esto es lo que te corresponde a vos y el resto es lo que me corresponde a mí. Entonces, así es fácil. Simplemente te mentalizas, no, el 10% es de Dios, el 90% es mío, ya está. Y listo, y con eso lo cumplí. Y ellos creían que con eso ya estaban pagando su deuda con Dios. Habían interpretado eso, y lo vamos a ver en otras expresiones que después el Señor les dice, que ellos creían que con ciertas actitudes ya estaba, ya cumplí con todo lo otro, ¿no? Pero hay un problema con esto, y está se los dicto para el que está anotando, está en Primera de Crónicas 29:14. ¿Qué hay en Primera de Crónicas 29:14? Es cuando todo el pueblo de Israel da una gran ofrenda para la construcción del templo, ¿no? Y David hace una oración a Dios, está contento, está feliz porque la gente dio con alegría, dio oro, dio plata, dio madera, dio todo lo que hacía falta para el templo, pero dice David, pero ¿quién somos nosotros para que te ofrendemos si todo esto es tuyo? Dice, de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la actitud correcta al ofrendar o al diezmar a Dios. No es que yo estoy cumpliendo con Dios, le estoy dando lo que a Él le pertenece. ¿Qué somos nosotros recordando las parábolas que hemos visto últimamente? Muy bien, muy bien. Administradores de lo que es de Dios. Así que el que decide por voluntad propia, como dispuso en su corazón, pero decide dar el diezmo y la ofrenda, tiene que hacerlo entendiendo que no le está dando a Dios ni más ni menos de lo que a Dios le corresponde. No es que uno está cumpliendo, no es que uno está pagando una cuota con Dios, simplemente le está dando a Dios lo que a Él le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Todo, el 100%. Pero en su misericordia Él dijo, bueno, apártenme esta parte para el servicio del templo. Pero estos hombres lo habían entendido de otra manera. Ellos ya entendían, como yo ya estoy cumpliendo por este lado, ya no importa lo demás. Leamos el versículo 23 de vuelta, volvamos a Mateo. Fíjense, dice, hay de vosotros, escribas,
y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Acá hay unos detalles muy interesantes para ver en este versículo. Fíjense que la parte anterior la pudimos resumir rápidamente, pero este versículo es muy interesante, casi cada cosa que dice. ¿Por qué les dice esto de que diezman la menta, el eneldo y el comino? No es esto, yo de hecho he escuchado gente que dice que no, literalmente se ponían a cortar los yuyitos, esto yo mismo lo creí, pero no todos tenían para cosechas, no todos tenían menta en sus patios, no quiere decir que literalmente eran hasta ese punto rigurosos. ¿Qué es esto? Nuevamente, como el Señor usa muchas veces, es una exageración, es una hipérbole de lo exagerado que eran diezmando todo lo que tenían, ¿sí? Al punto de que si tenían disponible condimentos, hasta los condimentos los diezmaban. A esto se refiere, ¿no? No que literalmente se pusieran a cortar los yuyitos del pasto en diezmo, ¿no? Bien, pero ¿por qué les dice esto de la menta, del comino y el eneldo? Pero les dice después, diezman esto. Y dejáis, acá está, y dejáis lo más importante de la ley. Y esta palabra es la palabra clave. La palabra importante es la palabra barús. ¿Y saben qué significa? Pesado. Porque entonces, leyéndolo en la traducción de la Reina Valera, parece como que hay mandamientos más importantes que otros. ¿Hay mandamientos más importantes que otros? Exactamente, delante de Dios no es que hay un mandamiento que es más que el otro. El no robarás es igual que no matarás. O sea, delante de Dios no es uno más importante que el otro. Pero en realidad la palabra que el Señor Jesús usó es dejáis lo más pesado de la ley. ¿Por qué dice pesado? Porque la menta, el eneldo y el comino son condimentos. ¿Cómo son los condimentos? Hiperlivianos. ¿Vieron otra cosa, por ejemplo, muy común que tenemos acá, que es más probable que lo hayan visto? El orégano. Vas a la fiambrería a comprar 100 gramos de orégano suelto y te dan una bolsa enorme de orégano. No pesa nada el orégano, así el comino, estos condimentos cuando se secan, todos hay que dejarlos que se sequen, una vez que se secan, literalmente una bolsa así no pesa nada, no pesa nada. ¿Por qué usa esta comparación el Señor? Porque son cosas exageradamente livianas. Dice, ustedes hacen lo liviano, pero no hacen lo pesado, lo verdaderamente difícil de hacer. ¿Sí? Diezmar, fíjense, y este es un concepto distinto que tenemos que empezar a ver también en la palabra de Dios. Porque para muchos, lo más difícil que hay es meter la mano en el bolsillo para ofrendar, para diezmar. Para muchos eso es lo más difícil. Sin embargo, el Señor, fíjense, dice, eso es la menta, el comino, es lo más liviano de la ley. Ahora, lo más pesado de la ley es esto. Y dejad lo más pesado de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es más difícil? ¿Dar el diezmo todos los meses o dejar mi egoísmo de lado? Dejar mi orgullo. ¿Qué es más difícil? ¿Ofrendar o callarme la boca? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que es más pesado de hacer, más complicado de hacer? Ujú. Sin duda, tragarnos el orgullo, quedarnos callados, meditar que a lo mejor somos nosotros los equivocados, ¿sí? Tener misericordia, dice. Misericordia del hermano, ¿qué es más fácil? Dar una ofrenda, fíjense, dar una ofrenda, la damos y ya está. Ahora, si vemos a una persona o un hermano en situación de necesidad y vemos que no tiene trabajo, ¿qué es más difícil? ¿Dar el diezmo acá en la iglesia o salir a consultar a ver si alguien tiene un trabajo para el hermano? Yo conocí a una hermana en Cristo que ya partió con el Señor, que vos le decías, estoy buscando trabajo. ¿En serio? Ya te voy a averiguar. Y hay mucha gente que te lo dice. No, esta hermana iba y preguntaba, ¿vos sabés que tengo un hermanito de la iglesia que necesita? Y después, vos sabés que te conseguí, a mí me consiguió trabajo, creo que fue en la Eric Cobos, hace mucho cuando tenía no, ya tenía ¿cómo se llama? La inmobiliaria. Bueno, a mí me consiguió trabajo. Fíjate que ayer la Eric Cobos está necesitando. Vos te quedabas de cara porque de verdad me fue a buscar trabajo. Eso es lo más pesado de hacer. Ponerse las pilas, ir a hacer las cosas. Tenemos los conceptos totalmente torcidos. Tenemos los conceptos torcidos. Pensamos que estas cosas que son simplemente de cumplimiento normal, ¿qué es más complicado? ¿Congregarnos? ¿Levantarnos, venir a la iglesia y congregarnos? ¿O confraternizar con los hermanos? ¿Qué es más complicado? Venir a la iglesia lo puede hacer cualquiera.
¿sí? Es un parte del cumplimiento de la palabra de Dios, pero eso es lo liviano. Lo verdaderamente pesado es llevarnos los unos con los otros, tratarnos los unos con los otros, ¿no? Entonces, por eso les digo, la enseñanza de este pasaje no quiere decir que no diezmes porque es de hipócrita. La enseñanza de este versículo es no dejes de hacer una cosa por la otra. Literalmente, el Señor se los dice, fíjense al final del versículo 3. Y dejás lo más pesado, dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nunca el Señor acá, en ninguna manera, está cancelando, como dicen algunos, el diezmo. No, está diciendo, esto era necesario que lo hagas. Está perfecto, pero sin dejar de hacer lo más importante, lo más pesado, lo que lleva más trabajo, que es el trabajo interno, el trabajo espiritual. ¿Sí? Eso es lo que el Señor se refiere. Una cosa no anula la otra. Como ellos cumplían todos los rituales y todos los diezmos y todas las ofrendas, ellos consideraban que ya estaban cumpliendo con el Señor. Pero en la misma palabra del Señor dice que el que infringe un solo mandamiento de la ley, ya infringió toda la ley. Entonces no es justificable. No es que hay algunos que dicen, no, bueno, yo no me congrego, pero yo leo en casa y estudio en casa, escucho prédica. Una cosa hay que hacerla sin dejar de hacer la otra. ¿Se entiende? A eso se refiere. No, el hecho de que yo esté haciendo bien una cosa ahora no va a anular lo que estoy haciendo mal a escondidas. No lo va a anular. Por más que haga todo lo demás bien, no lo va a anular. A eso se refiere. Y termina rematando, acá con esto concluimos, el Señor termina rematando con un refrán. Les termina diciendo en el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y esto es simplemente, esta frase del versículo 24 es una conclusión a este ay del Señor, porque literalmente expresa perfectamente lo que ellos estaban haciendo. Esto nuevamente es una exageración, es una hipérbole del Señor. Nadie puede ver en la sopa que hay un mosquito y no ver que hay un camello, porque literalmente el camello no entra, no solamente en la sopa, no entra en la mesa, no entra en la casa el camello. ¿Y por qué dice un camello? Porque era el animal más grande terrestre, el animal más grande que ellos conocían en ese momento y en esa ubicación geográfica, ¿no? Guías ciegos que coláis el mosquito, dice, y se traga, o sea, literalmente lo que les dice antes, son cuidadosos hasta en ese detalle de diezmar hasta lo más mínimo, pero se tragan lo más importante, se pasan por alto lo más grande. Y fíjense la comparación de un mosquito, que literalmente ahí maté varios cuando estábamos afuera porque me picaban, así que los aplastás como si nada fuera, así de pequeño son las cosas que creemos que son importantes. Y grandes como el cabello son la misericordia, la fe y la justicia que el Señor demanda de nosotros. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.